vamos a hablar acerca del tema de pensamiento social y político de Morelos, de cuarto grado, en la asignatura de Historia. Como recomendación te diré que escribas en tu libreta lo más interesante del tema, esto con el propósito de estudiarlo después. Actividad número 1. Escucha el siguiente caso. José era un niño indígena que trabajaba en una mina de plata. Esta estaba a cargo de un español llamado Rigoberto. José trabajaba alrededor de 12 horas diarias, de lunes a sábado, y poseía un salario de 500 pesos a la semana. Un día, el niño tuvo un accidente con un pico, por lo que le llamaron a don Rigoberto, pero el señor no quiso gastar en médico para que pudieran curar al pequeño. Entonces decidió ponerle una venda en la herida y le dijo que si no continuaba trabajando no le pagaría completa la semana. José decidió seguir en su labor, pero el dolor era tanto que se desmayó. Don Rigoberto les pidió a otros trabajadores que lo sacaran de la mina y le tendieran en la carretera. Sin embargo, los mineros se negaron y a partir de ese momento decidieron dejar sus labores e iniciar una huelga. Actividad número 2. Contesta las siguientes preguntas en tu libreta. 1. ¿Qué te pareció el caso de José? 2. ¿Crees que fue justo el actuar del español? ¿Por qué? 3. ¿Tú qué hubieras hecho para pedir mejores condiciones en la mina? 4. ¿Has escuchado alguna situación similar? 5. ¿Crees que existirá o existió alguien que quiso combatir este tipo de injusticia? ¿Quién? Actividad número 3. En el cuaderno, escribe del lado izquierdo los nombres de los siguientes personajes de la independencia de México. Al lado derecho, las acciones aquí presentadas y une con líneas de colores la acción con el personaje correcto. Todo esto de acuerdo a lo que tú conozcas. Al finalizar, observa si tus respuestas fueron correctas. Observa el siguiente rompecabezas y adivina el personaje que aquí aparece. Recuerda que debes de leer lo que dice en el cuadro a la derecha. Actividad José María Morelos y Pavón. En la siguiente imagen aparece el muñequito de José María Morelos. Trata de dibujarlo y colorearlo. A continuación, escribe todas las acciones que hizo este líder insurgente de acuerdo a lo visto con anterioridad y a lo que tú recuerdes. Ahora vamos a tu libro de historia en las páginas 171 y 172 e investiga las palabras insurgente, gobierno, congreso, sentimientos de la nación, constitución y política, al igual que otras que no entiendas, y escribe su significado en la libreta. Ahora te presento aquí las definiciones de las palabras que se supone tú ya investigaste. Lee atentamente la siguiente lectura. Al finalizar, responde las preguntas que se te presentan. Continuando con las actividades y de acuerdo a lo leído, contesta las preguntas. ¿Qué entendiste? ¿Cómo fue que Morelos se empezó a interesar por la independencia? ¿Cómo se unió al movimiento? ¿Cuál fue la misión que le otorgó Hidalgo a Morelos? ¿En qué lugar fue leído por primera vez Los sentimientos de la nación? ¿A qué cargo político renunció Morelos? ¿En qué fecha y en qué lugar murió Morelos? José María Teclo Morelos y Pavón nació el 30 de septiembre de 1765, descendiente de criollos, mestizos y raza negra.
Desde pequeño ayudó a su familia, ya que su padre, don Manuel, y tras una discusión con su madre, se marchó de la casa familiar y llevó consigo a su hijo mayor de nombre Nicolás. En ese entonces, José María tenía 8 años y 7 hermanos. Morelos cursó los estudios en la escuela de su abuelo, el maestro José Antonio Pavón. Por la partida de su padre, la familia pasó una severa crisis económica. Cuando José María tenía 11 años, falleció su abuelo, lo que le causó una gran tristeza porque para él había reemplazado a su padre. Sin embargo, tenía el orgullo de estar bien instruido para su edad, ya que había sido un alumno comprometido. José María Morelos entró a trabajar en la hacienda Tahuejo de su tío paterno Felipe Morelos Ortuño, ubicado en el actual municipio de Parácuaro, Michoacán, región de Apaxingán, a los 14 años. José María trabajó como atajador, después como arriero y vaquero. Cuando cumplió 25 años, en 1790, ante el ruego de su madre, ingresó a la carrera eclesiástica en Valladolid. Asistió al colegio de San Nicolás. Allí conoció a Miguel Hidalgo y Costilla, rector del colegio en aquel tiempo, y fue su mejor alumno. Estudió gramática y latín. Posteriormente recibió instrucción en retórica y filosofía. En abril de 1796 aceptó una oferta del cura de Uruapan para enseñar gramática y retórica a los niños de la localidad. Años después fue promovido al sacerdocio, obtuvo la licencia para celebrar misa, oír confesiones, predicó en Uruapan y en los curatos vecinos. Fue cura de Carácuaro y Nocupétaro, municipios marginados en aquel entonces. Estuvo en varias parroquias durante su periodo sacerdotal. En estas travesías de la fe se dio cuenta de la compleja situación en la que vivían los habitantes. En 1807, Morelos sentía una gran frustración por tal situación y empezó a empaparse de la causa independentista. El 21 de diciembre de 1809 se descubrió en Valladolid una conspiración que pretendía formar una junta en la Ciudad de México, tomar preso al virrey y a las demás autoridades de la colonia para prevenir al país sobre una inminente invasión francesa. Desde septiembre, abogados, médicos, militares e incluso sacerdotes trabajaban en el proyecto, con la participación de varios gobernadores provinciales y de algunos regimientos, como el de Valladolid, capitaneado por Agustín de Iturbide, quien años después consumiría la Guerra de Independencia. En la noche del 15 al 16 de septiembre de 1810, luego de haber sido descubierta la conspiración de Querétaro, el cura Miguel Hidalgo y Costilla y los capitanes Ignacio Allende y Juan Aldama incitan a la población de Dolores, hoy Dolores Hidalgo en Guanajuato, a levantarse en contra de las autoridades del virreinato. Su primera medida fue convocar a misa y mandar a aprehender a todos los españoles del pueblo, obligándoles a entregar su dinero para la causa. Enterado del levantamiento de su ex rector y de la toma de algunas poblaciones, Morelos, que tenía los mismos ideales de libertad, quiso alcanzarlo en Valladolid, pero dio con él hasta Charo. Eran viejos conocidos y ambos pensaban en que habían llegado el momento de vivir en un lugar donde todos tuvieran las mismas oportunidades. Morelos se puso a sus órdenes porque quería participar en la revuelta como sacerdote, asistiendo a los soldados, pero Hidalgo lo nombró su lugarteniente, es decir, su representante, le dio el grado de general y le encomendó reunir tropas en el sur del país y tomar el principal puerto de comercio de los españoles, Acapulco. Aquel niño que había entrado como labrador a una hacienda, aquel cura que se había entregado a sus fieles, inició lo que se ha llamado sus campañas, es decir, sus expediciones o recorridos por las tierras del sur de la Nueva España, con la consigna de Hidalgo de liberar a los americanos del dominio español. José María realizó 4 campañas en las que reclutaba gente para su ejército y continuaba con la causa. Morelos recibió el término de su primera campaña una invitación de Ignacio López Rayón para organizar un consejo de dirección insurgente. Fue en Zitácuaro, Michoacán, donde el 21 de agosto fue electa la Suprema Junta Nacional Gubernativa y se designa a Zitácuaro como capital de la insurgencia. En la mañana del 13 de diciembre se realizó en Oaxaca la jura solemne de la Junta Nacional Gubernativa,
la que fue reemplazada posteriormente por un congreso el cual fue inaugurado el 13 de septiembre en Chilpancingo, Guerrero, y es ahí el día 14 de septiembre de 1813, durante la apertura del Congreso, que fue leído por primera vez el documento relativo de los sentimientos de la nación por don José María Teclo Morelos y Pavón, que consta de 23 puntos, entre ellos los siguientes: que la América es libre e independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía, y que así sancione dando al mundo las razones. Que la religión católica sea la única, sin tolerancia de otra. Que la soberanía dimana inminente del pueblo, el que solo quiere depositarlo en sus representantes, dividiendo los poderes en ella en el legislativo, ejecutivo y judicial, eligiendo las provincias sus vocales y estos a los demás, que pueden ser sujetos sabios y de probidad. Que los empleos los obtendrán solo los americanos. Que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales, y solo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud. Que a cada uno se le guarden las propiedades y respete a su casa como en un asilo sagrado, señalando apenas a los infractores. Que en la nueva legislación no se admitirá la tortura. ¿Recuerdas el caso de José? Pues Morelos quería terminar con todo ese tipo de problemas. Al día siguiente se efectuó la sesión en la que debería elegirse generalísimo, y esta elección se llevó a cabo por el Congreso. Fueron propuestos Rayón, Lisiaga, Verduzco y Morelos, y por unanimidad resultó electo Morelos, pero en vista de su renuencia a aceptar el cargo, los miembros del Congreso decidieron tomar un tiempo para deliberar. El 22 de octubre de 1814, el Congreso promulgó en Apaxingán la primera constitución en la historia de México. Morelos colaboró en la corrección y redacción de los últimos artículos. Finalmente, el 6 de noviembre se expidió la Declaración de Independencia en Chilpancingo. Dejó de existir la Nueva España para dar paso a un nuevo país. La declaración subrayó que la soberanía correspondía a la nación mexicana, que los lazos de dependencia entre España y la nueva nación se rompían para siempre. A partir de la derrota de Puruarán, el ejército de Morelos se vino abajo. Había perdido a sus mejores hombres y los pocos que le quedaron estaban cansados, temerosos y mal comidos. Algunos incluso estaban viendo cómo tramitar un indulto, el perdón de los españoles. En esas circunstancias, el Congreso le quitó el poder ejecutivo y, asediado por los españoles, el mando del entonces ya virrey Félix María Calleja, su antiguo perseguidor. Se le encargó trasladarlo bajo la responsabilidad a Tehuacán el 5 de noviembre de 1815. Luego de un largo camino y en espera de ayuda, don José María decidió descansar en Tamalaca, donde lo atrapó el ejército contrario. Los hombres de Morelos se dispersaron, no le quedó más remedio que ver por los poderes del Congreso corrieran mejor suerte que él. Organizó su huida y él se encaminó hacia el bosque, donde fue hecho prisionero. Morelos llegó a la capital el 22 de noviembre, donde lo estaban esperando 3 pavorosos procesos en los que fue desgastando: el de la Inquisición, el de la Iglesia y el civil. Lo hallaron culpable, lo degradaron de su condición de sacerdote y lo condenaron a morir. Lo fusilaron el 22 de diciembre de 1815 en Ecatepec, lejos de la ciudad, para que sus seguidores no se alabaristaran. Con su muerte se cerró la segunda etapa de la independencia. Como última actividad del tema, vamos a colocar algunas frases de acuerdo al pensamiento social o al pensamiento político que tuvo Morelos. Acompáñenme. Están los sentimientos de la nación. ¿Qué crees que sea? ¿Un pensamiento social o un pensamiento político? Es un pensamiento social, ya que con los sentimientos de la nación, Morelos buscaba que toda la gente actuara de igual manera y fuera juzgada de igual manera ante la ley. Participación en el Congreso. ¿Te acuerdas cómo definimos Congreso? Entonces sería pensamiento político.
¿Recuerdas el caso de José? Prácticamente él vivía en una esclavitud con un muy bajo salario y con unas condiciones muy pobres en su trabajo. Esto es lo que quería que erradicar por completo Morelos. Entonces, esos pensamientos sociales. Ok, llegamos al final de este video, pero no sin antes que copies este cuadro y que lo rellenes con las oraciones que me faltaron. ¿Te acuerdas que vimos muchas cosas que Morelos pensó a lo largo de su vida para poder cambiar a México? Esas las tienes que dividir en pensamiento social y político como lo acabamos de hacer. Y eso sería todo.